Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 1. Golpes secos, uno tras otro. El repentino sonido en la puerta sacó a Shinji de sus pensamientos. Se levantó de golpe y caminó para abrir. Al abrir la puerta con un leve chirrido, se encontró con una cabeza calva y brillante, que reflejaba la luz como un huevo recién pulido. «Vaya. ¿En serio hay alguien aquí?», dijo el hombre calvo con una expresión de sorpresa y una sonrisa un tanto despistada. «¿Eres el nuevo vecino que acaba de mudarse? Pensé que iba a estar solo para siempre». «Hola, me llamo Shinji». «Es un placer conocerte», respondió Shinji con naturalidad. Reconoció al hombre al instante. Era Saitama, el protagonista del popular anime japonés One Punch Man. «Yo soy Saitama». «Mucho gusto», respondió él con un cortés asentimiento. Luego, su expresión cambió a una de leve preocupación. «Por cierto, ¿te pasa algo en los ojos? Se ven un poco rojos». Shinji dudó por un momento antes de responder. «Estoy bien. Mis ojos siempre han sido así». «Me alegra oírlo», dijo Saitama casualmente. «Pues, en ese caso, siéntete libre de pasarte por aquí a tomar el té cuando quieras». Con eso, se dio la vuelta y volvió a su casa de al lado. Solo después de que la puerta se cerró, Shinji se llevó la mano a los ojos, con la mente comenzando a dar vueltas. Entonces era verdad. Había transmigrado. Y no a cualquier lugar, sino al mundo de One Punch Man. Caminó hasta un espejo y examinó su reflejo. Su aspecto no había cambiado mucho. No era guapo a un nivel de modelo, pero era decente, con un pelo negro corto que se asemejaba vagamente al de Obito. Pero lo que realmente destacaba eran sus ojos. Un Mangekyou Sharingan escarlata le devolvía la mirada, con los Tomoe formando un molinete giratorio de 3 hojas. No había duda. Era el Mangekyou Sharingan de Obito Uchiha. Y tenía ambos ojos. Tal como el sistema le había explicado antes, no solo había sido arrojado al mundo de One Punch Man. También le habían dado un sistema de doble Kamui. Dicho esto, una ola de fatiga lo invadió, probablemente causada por el constante desgaste del Mangekyou. Después de todo, por el momento seguía estando en un cuerpo humano normal. Entonces le asaltó una nueva pregunta. Sin chakra, ¿qué era exactamente lo que alimentaba el Sharingan? Seguramente no podía funcionar solo con energía ocular. Dado que el cuerpo del anfitrión carece de chakra, el consumo habitual de chakra y energía ocular del Sharingan ha sido ajustado por el sistema para que se nutra de la energía mental y del poder ocular. La energía mental puede mejorarse. Por favor, abra el panel del sistema para más detalles. Justo a tiempo, el sistema intervino, como si le hubiera leído la mente y le hubiera dado la respuesta. Así que así era como funcionaba. Intrigado, Shinji trató mentalmente de abrir el panel del sistema. Pero antes de sumergirse en eso, decidió probar otra cosa primero, si podía desactivar el Sharingan. En cuestión de segundos, se dio cuenta de que podía alternar libremente entre el Mangekyou Sharingan, el Sharingan de 3 Tomoe y sus ojos normales con solo un pensamiento. Estaba claro que andar por ahí con la versión de 3 Tomoe o solo con sus ojos negros normales sería la opción más práctica para la vida diaria. A continuación, Shinji concentró sus pensamientos y convocó el panel del sistema. Anfitrión. Shinji. Edad. 20. Estado. Humano, héroe de clase C de la Asociación de Héroes Habilidad. Kamui Dual. Físico. 10, nivel promedio de adulto masculino. 10 puntos. 0. Tienda de puntos, nivel 1. Mientras las líneas de texto aparecían ante sus ojos, lo primero que llamó la atención de Shinji fue el recuento de puntos y la propia tienda de puntos. Basándose en lo que el sistema había explicado antes, el método para potenciar la energía mental debería estar disponible en algún lugar de allí, ¿verdad? Impulsado por la curiosidad, abrió mentalmente la tienda de puntos. Físico. Células de Ashirama. Hoja de noche carmesí. Solo había 3 opciones, así que decidió empezar por la primera. Detalles del artículo. El físico incluye todos los aspectos de los atributos físicos como la fuerza, la velocidad y la energía mental. Se puede canjear sin límite y los atributos se pueden acumular infinitamente. Precio. 1 punto, por unidad. Eso aclaró las cosas al instante. La forma en que el sistema mejoraba la energía mental era permitiéndole canjear puntos por estadísticas físicas. Bastante sencillo. Pero entonces le vino a la mente otra pregunta. ¿De dónde se suponía que iba a sacar esos puntos? Como el panel había mostrado, actualmente tenía 0, lo que significaba que no podía canjear nada todavía. El anfitrión puede obtener puntos a través de batallas, interactuando con personajes principales, desbloqueando logros ocultos y otras actividades.
Eso tenía sentido. Shinji asintió con la cabeza y pasó a revisar los otros dos artículos. Detalles del artículo. Las células de Hashirama proporcionan una mejora general de las habilidades del anfitrión, incluida la autocuración. Tanto la energía mental y el poder ocular, como las lesiones físicas, pueden recuperarse automáticamente. Con una cantidad suficiente de células de Hashirama, el usuario puede despertar gradualmente las técnicas de liberación de madera. Nota. Este artículo se mide en microunidades y también se puede canjear y acumular infinitamente precio. 10 puntos, por unidad. Detalles del artículo. La hoja de noche carmesí es la katana utilizada por Obito Uchiha durante la masacre del clan Uchiha. Aunque no es un arma divina, es muy superior a las hojas ordinarias. Precio. 10 puntos, por unidad. Después de leer las descripciones de los tres artículos, Shinji cerró mentalmente la tienda de puntos, ya empezando a planificar cómo ganaría sus primeros puntos. Lo que también llamó la atención de Shinji fue la sección estado del panel del sistema. Parecía que el sistema no solo lo había dejado al lado de Saitama en el universo de One Punch Man, sino que también le había asignado el papel de héroe de clase C en la asociación de héroes. Aunque, ¿solo un héroe de clase C? Bueno, ¿qué más da? Clase C está bien. Me abriré camino, pensó Shinji con un encogimiento de hombros. Ahora mismo, el objetivo principal es reunir puntos y fortalecerse. Si seguía usando el Kamui doble del Mangekyō con su actual cuerpo humano normal, se agotaría rápidamente. Y este mundo no era para perdonar. La escala de poder de One Punch Man era ridícula. Incluso con el Mangekyō Sharingan y el Kamui dual, Shinji todavía sentía la presión de existir en un lugar tan peligroso. Después de pensarlo un momento, tomó una decisión. Primero, visitaría la asociación de héroes. Si se encontraba con monstruos por el camino, incluso mejor, podría usarlos para conseguir puntos. Ser vecino de Saitama significaba que vivía en la zona abandonada de Zeta City, también conocida como Ciudad Fantasma. Aunque la sede de la Asociación de Héroes se encontraba en A City, también tenía que haber sucursales en otras zonas. De hecho, Saitama y Genos habían hecho sus exámenes en la sucursal de Zeta City, que probablemente estaba situada en el distrito central. Ahora la pregunta es, ¿cómo obtuvo el sistema, el propósito del sistema y cómo transmigró a este mundo? Da demasiada pereza para pensar. Además, según Murata, aquí hay algunas chicas calientes. Sin perder más tiempo pensando, Shinji se dirigió al exterior. En la planta baja, la total desolación de la ciudad fantasma se hizo visible. Parecía algo sacado de una película postapocalíptica. Edificios vacíos, calles agrietadas y un silencio inquietante que lo cubría todo. Ni un alma alrededor, ni siquiera un monstruo. Este lugar había sido abandonado debido al abrumador número de ataques de monstruos, pero desde que Saitama se mudó, la mayoría de las amenazas probablemente habían sido aniquiladas. Al menos, las que acechaban en la superficie. Incluso después de salir de la zona fantasma y adentrarse en las zonas residenciales, Shinji no vio un solo monstruo. Tras un largo paseo, con alguna que otra parada para preguntar a los lugareños por las indicaciones, por fin llegó a la sucursal de la Asociación de Héroes de Zeta City. El anfitrión ha llegado a la Asociación de Héroes de Zeta City. Recompensa. 5 puntos. Por fin, un progreso. Los puntos habían llegado más fácil de lo esperado. Shinji sintió un poco de alivio y satisfacción. Pero justo cuando empezaba a disfrutar de la pequeña victoria, otro mensaje del sistema resonó en su mente. Según las normas de la Asociación de Héroes, un héroe de clase C que no realice ninguna actividad heroica en el plazo de una semana será eliminado del registro. Al anfitrión solo le quedan 24 horas. Por favor, toma nota. Bueno, tanto por tomárselo con calma. Capítulo 2. Después de escuchar la advertencia del sistema, Shinji recordó al instante que la Asociación de Héroes realmente aplicaba esa regla. Debido al gran número de héroes de clase C y a su escasa capacidad de combate, la asociación solía purgar a los inactivos para mantener el orden. Aún así, había cerca de 400 héroes de clase C en activo. En el mundo de One Punch Man, los humanos no eran los únicos seres inteligentes. También existían los monstruos, y los había de todas las formas. Algunos fueron humanos que mutaron por estrés extremo, malos hábitos o extraños genes. Otros eran animales transformados por la contaminación o experimentos. Luego estaban los moradores subterráneos, el pueblo del mar, extrañas formas de vida alienígena y otros demasiado raros para clasificarlos. En resumen, los monstruos suponían una gran amenaza para la humanidad y a menudo dejaban destrucción a su paso.
En respuesta, los héroes se levantaron para contraatacar. Hace mucho tiempo, no existían los héroes profesionales, solo individuos que actuaban por su cuenta. Todo eso cambió el día en que Saitama salvó a un niño con doble mentón. Resulta que ese niño era nieto de un hombre rico llamado Agoni. En agradecimiento, Agoni invirtió una enorme fortuna para establecer la Asociación de Héroes, y con eso, comenzó la era de los héroes profesionales. Ahora Shinji era oficialmente uno de ellos, aunque estuviera empezando en lo más bajo como héroe de clase C. La propia asociación dividía a los héroes en 4 rangos. Clase C, clase B, clase A y la élite clase S. Los monstruos se clasificaban de forma diferente, en función de sus niveles de amenaza, de menor a mayor. Lobo, tigre, demonio, dragón y dios. Justo cuando Shinji entraba en el vestíbulo de la sucursal de Z City, un miembro del personal vestido con un traje lo saludó con una sonrisa amistosa. Oh, Shinji, has llegado pronto. Shinji no reconoció al hombre, pero como el otro parecía conocerlo, asintió educadamente y le devolvió la sonrisa. Parece que estás a punto de ser eliminado del registro, dijo el hombre, sonando genuinamente preocupado. Hoy es tu 6.º día desde que te registraste. Si no realizas un acto heroico para mañana, te sacarán de la lista. Gracias por el recordatorio, amigo. Me encargaré de ello, respondió Shinji con calma. Me alegro. Me preocupaba que te hubieras olvidado, añadió el hombre. Luego, recordando algo, se inclinó ligeramente. Por cierto, aunque los héroes se ocupan principalmente de monstruos, como clase C, tu trabajo principal es detener a los delincuentes de bajo nivel. No salgas a cazar monstruos todavía. Es demasiado arriesgado para tu rango. Oh, Shinji no discutió. Sabía que el tipo solo intentaba ser útil. Muy bien, me pondré a trabajar. Si necesitas algo, no dudes en buscarme. Con eso, el miembro del personal se dio la vuelta y empezó a alejarse. Pero después de solo unos pasos, de repente se detuvo y frunció el ceño. Espera, ¿cuándo he conocido yo a este Shinji? Se quedó allí un segundo, rascándose la cabeza, confundido. ¿Qué más da? Probablemente me falta sueño y estoy confundiendo a la gente. Con tantos héroes de clase C que iban y venían, no era raro olvidar una cara. La mayoría de ellos no duraban mucho de todos modos. En el vestíbulo principal de la sucursal de Z City, Shinji estaba parado frente a una enorme pantalla digital que mostraba el registro de héroes oficial. En ella se enumeraban todos los héroes profesionales en activo, mostrando sus rangos, nombres, retratos e información básica. El registro también estaba disponible en el sitio web de la asociación para que el público pudiera seguir a los héroes e informar de malas conductas. Si un héroe registrado se pasaba de la raya o hacía algo cuestionable, la asociación de héroes investigaría y tomaría medidas según fuera necesario. En la parte superior de la lista estaban los héroes de clase S. Blast. Tornado del terror. Colmillo de plata. La mirada de Shinji recorrió las clasificaciones de élite sin mucho interés. Pasó de largo hasta que llegó al final, donde su propio nombre estaba, el último de toda la asociación de héroes. El héroe de clase C con el rango más bajo de todos. No fue impactante. No había completado ni una sola actividad heroica y ya estaba a punto de ser eliminado. Por supuesto, pondrían su nombre al final para que fuera más fácil eliminarlo. Aún así, verlo con sus propios ojos se sentía, un poco humillante. ¿Eh? ¿He visto bien? ¿Eres ese tipo que está al final del registro de héroes? Una voz burlona sonó a sus espaldas. Shinji se giró ligeramente y vio a un hombre musculoso con un chaleco amarillo con rayas de tigre. Tijer de tirantes. Si recordaba bien, este tipo ocupaba el 6.º puesto en la clase C y era miembro del llamado ejército de tirantes. Una vez que reconoció quién era, los hombros de Shinji se relajaron un poco. Este tipo se trataba de montar un espectáculo, un charlatán con una personalidad patética a juego. No era alguien con quien valiera la pena perder el tiempo. Pero Tijer de Tirantes no llevaba bien el silencio. Al ver que Shinji lo miraba sin decir una palabra, se sintió más molesto. ¿Qué pasa? Demasiado avergonzado para responder. Se mozó, acercándose con una mueca. No esperaba conocer en persona al héroe con el último puesto. Sinceramente, me sorprende que tuvieras el valor de venir y mirar tu rango así. Al principio, los otros héroes cercanos no reaccionaron. Pero una vez que Tijer de Tirantes comenzó su rutina habitual, algunos de ellos se rieron. Ahí va otra vez, intimidando a los novatos. Ese tipo es una verdadera pieza. Sí, siempre se mete con los recién llegados. Nadie lo pone en su lugar. Ten cuidado con lo que dices.
El ejército de tirantes tiene poder, y su líder, agujero negro de tirantes, es de clase S. No es alguien con quien quieras meterte. Algunos aún tenían un poco de razón, pero nadie se atrevía a hablar directamente. El ejército de tirantes tenía una amplia presencia, y aunque este tipo no fuera lo suficientemente fuerte como para respaldarlo, la gente por encima de él sí lo era. El propio Tiger de tirantes tampoco era débil. Para un héroe de clase C, estar en el sexto puesto significaba que era más fuerte que la mayoría de la gente en este edificio. A Shinji no le importaba nada de eso. Ya había visto lo que necesitaba, y ahora estaba listo para pasar a cosas más importantes. El hecho de que Shinji siguiera ignorándolo hizo que Tiger de tirantes se enfureciera. Oye. Tú, novato. Te estoy hablando a ti. Ladró, dando un pisotón. ¿Me estás ignorando en serio a mí, Tiger de tirantes, rango 6 de la clase C? Maldito bravucón genérico. Qué infantil. Con un ceño fruncido, extendió la mano y le dio una palmada en el hombro a Shinji, no lo suficientemente fuerte como para considerarlo un ataque, pero sí lo suficiente como para enviar un mensaje. La intimidación física no era exactamente un acto alentado dentro de las instalaciones de la Asociación de Héroes, pero tampoco era castigado, a menos que se convirtiera en una pelea. Pero algo inesperado sucedió. Su mano no conectó. Pasó directamente a través de Shinji. Completamente tomado por sorpresa, Tiger de tirantes se tambaleó hacia adelante, apenas logrando detenerse para no caer de bruces. ¿Tú? Levantó la vista, con los ojos muy abiertos, dispuesto a gritar, pero se detuvo en seco. Los ojos de Shinji habían cambiado. Sus pupilas eran ahora de un color rojo sangre, arremolinándose con el siniestro patrón del Sharingan. La fría mirada lo atravesó directamente, haciendo que su corazón diera un vuelco de pánico. Un sudor frío se acumuló en su frente. Fue solo una mirada. Solo una mirada, pero fue suficiente para sacudirlo por completo. La voz se le atascó en la garganta. Y lo peor. Su mano había pasado en realidad a través del cuerpo de Shinji. Capítulo 3. ¿Hay algo más? La voz de Shinji era tranquila y fría. No, nada. Tiger de tirantes, que hace solo unos instantes estaba lleno de bravuconería, ahora estaba congelado de miedo. Su voz temblaba al responder, su arrogancia había desaparecido. Entonces piérdete. Shushu. Shinji ni siquiera lo miró de nuevo. Nunca se había tomado al tipo en serio desde el principio. De acuerdo. Todavía aturdido, Tiger de tirantes murmuró la respuesta automáticamente. Cuando Shinji salió del edificio de la Asociación de Héroes, la vergüenza golpeó a Tiger de tirantes como un camión. Todo el vestíbulo lo había visto. Todos. Su cara se puso roja, y el peso de todas esas miradas sobre él era sofocante. Envuelto en una mezcla de rabia y humillación, explotó. ¿Qué miran? También quieren un puñetazo. La multitud apartó rápidamente la mirada, fingiendo no haber visto nada. La gente se movió incómodamente, fingiendo revisar sus teléfonos o leer carteles inexistentes. Aunque la sala no estaba llena solo de héroes de clase C, también había algunos de clase B, ninguno de ellos dijo una palabra. Aparte del grupo de la ventisca, la mayoría de los héroes de clase B tampoco querían provocar al ejército de tirantes. Su número y el estatus de su líder, de clase S, los hacían difíciles de molestar. Una vez que todos se dispersaron y el vestíbulo volvió a la normalidad, Tiger de tirantes por fin empezó a respirar de nuevo. Pero cuanto más pensaba en lo que había pasado, más furioso se ponía. Él, el sexto héroe de clase C, acababa de ser humillado por el tipo que estaba literalmente en el último puesto. Era inaceptable. La mano que atravesó el cuerpo de ese tipo y esos extraños ojos brillantes tenían que ser algún tipo de truco. De ninguna manera ese tipo era realmente intocable. Debía haber perdido el equilibrio o haberse distraído. Sí, chico. Eso es. Tiger de tirantes apretó los puños y se juró a sí mismo que se vengaría. No iba a dejar que eso pasara. Mientras tanto, Shinji ya se había olvidado por completo de Tiger de tirantes. Caminaba tranquilamente por las calles de Zeta City, concentrado en un asunto más apremiante. Las actividades de héroe. Según las reglas de la Asociación de Héroes, una actividad registrada significaba derrotar a monstruos o someter a criminales. Ayudar a alguien con las compras o ayudar a una anciana a cruzar la calle no servía. Eso era simplemente una decencia básica. No es que las buenas obras fueran inútiles. Si hacías suficientes, como Mumen Rider, podías subir de rango. Mumen no era fuerte en absoluto, pero su constante presencia y su fuerte sentido de la justicia le habían granjeado un enorme apoyo público.
Era un héroe de clase C en lo más alto de la clasificación, e incluso había rechazado un ascenso a clase B solo para seguir trabajando a nivel de calle. Pero ahora mismo, a Shinji no le importaba la reputación ni subir de rango. Simplemente no quería que lo echaran de la asociación. Eso significaba que necesitaba completar una actividad de héroe adecuada, y pronto. Si la cosa se ponía fea, tenía otra opción. Podía usar lo que él llamaba en broma la perspectiva de Dios. Después de todo, conocía el mundo de One Punch Man por dentro y por fuera. Podía ir directamente al laboratorio secreto de la Casa de la Evolución, por ejemplo. Derrotar monstruos no era la única forma de ganar crédito. Proporcionar información clave también podía contar. Si le daba a la asociación información que condujera a una operación exitosa, podría considerarse una actividad válida. Por desgracia, la realidad se estaba burlando de él. Shinji ya llevaba un buen rato vagando por las calles, revisando callejones, parques, tejados, cualquier lugar donde pudiera acechar un monstruo, y seguía sin encontrar nada. Ahora estaba experimentando la misma crisis a la que se había enfrentado Saitama al principio. Necesitaba desesperadamente completar una actividad de héroe, pero no podía encontrar ni un solo monstruo con el que luchar. Z City solía ser tranquila. Si una zona estuviera plagada de monstruos todos los días, los residentes se habrían mudado hace mucho, al igual que en la zona abandonada donde vivía Saitama. Al menos a Saitama se le aparecía Sonic de vez en cuando para buscar pelea. Shinji no tenía tanta suerte. Sonic no iba a aparecer de la nada para darle puntos de contribución en bandeja de plata. Parecía que no le quedaba más remedio que dirigirse a la Casa de la Evolución después de todo. Justo cuando se daba la vuelta para marcharse, una ola de gritos aterrorizados estalló en una calle cercana. Hay un monstruo aquí. Corran. ¿Dónde están los héroes? ¿No hay un héroe profesional cerca? ¡Ayuda! El Sharingan de Shinji se encendió, los tres Tomoe cobraron vida mientras se fijaba en el origen del pánico. En el instante siguiente, lo vio. Una criatura enorme y grotesca con un cuerpo que parecía una patata mutada. Bueno, más bien como un humano cuyo torso se había convertido en una patata gigante, mientras que la cabeza, los brazos y las piernas conservaban rasgos vagamente humanos. Incluso la cabeza tenía una forma algo similar a una patata. Por ahora, monstruo patata parecía un nombre apropiado. Alerta. Primer encuentro con un monstruo. Recompensa. 5 puntos. Antes de que Shinji pudiera actuar, otra persona hizo un movimiento. Impacto de justicia. Mumen Rider se lanzó a la escena, montado a toda velocidad en su bicicleta. Resultó que estaba patrullando cerca y no dudó en absoluto. Saltó de la bicicleta en el último segundo, dejándola que se estrellara contra el monstruo por detrás. Lamentablemente, el monstruo patata reaccionó a tiempo. Se dio la vuelta y golpeó la bicicleta que se acercaba con su enorme cabeza. ¡Bang! El impacto resonó en la calle mientras la bicicleta salía volando por los aires. El monstruo ni se inmutó. Esa enorme cabeza de patata estaba construida como un tanque. Soy un monstruo patata, nacido de cortar demasiadas patatas en la cocina de un restaurante. ¿Quién se atreve a atacarme por la espalda? La criatura lanzó un rugido, con el pecho hinchado de arrogancia. Todos, salgan de aquí. Yo lo detendré. Gritó Mumen Rider, dando un paso adelante con los brazos extendidos para proteger a los civiles. El sudor le corría por la cara, pero no se movió de su posición. Claramente sabía que no tenía ninguna oportunidad, pero se negaba a dejar que nadie más saliera herido. Ese es el héroe de clase C Mumen Rider, ¿verdad? Gracias a Dios, tenemos ayuda. Pero, ¿puede realmente con ese monstruo? Su ataque por sorpresa ni siquiera le hizo un rasguño. No se queden ahí parados. Corran. La multitud entró en pánico. Algunos se quedaron congelados en su lugar mientras otros se marchaban en diferentes direcciones. ¿Crees que un pequeño y débil humano como tú puede detenerme, el gran monstruo patata? Gruñó la criatura. Entonces cargó, bajando la cabeza para embestir a Mumen Rider como si fuera una bola de boliche apuntando a un pino. Pero justo antes del impacto, una figura se interpuso delante de Mumen Rider. Era Shinji, de camino a buscar puntos, quiero decir, a conseguir puntos. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Los ojos de Mumen Rider se abrieron de par en par, conmocionado. Ni siquiera se había dado cuenta de que el tipo se había movido. El monstruo patata no se detuvo. Ya fuera una o dos personas, planeaba aplastarlas a ambas. Pero justo cuando se cerraba la brecha, los ojos de Shinji cambiaron. Los tres Tomoe se retorcieron en el patrón del Mangekyo.
Su ojo derecho, el ojo del Kamui, pulsó con una profunda energía roja, con las venas ligeramente abultadas por el esfuerzo. En ese momento, el monstruo patata sintió que una fuerza invisible lo agarraba. Su cuerpo se retorció de forma antinatural, como si estuviera siendo absorbido por un vórtice. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el monstruo entero desapareció. Así, sin más. Se había ido. Alerta. Has derrotado al monstruo de nivel lobo monstruo patata. Recompensa. 5 puntos. Alerta. Primera vez que derrotas a un monstruo de nivel lobo. Recompensa adicional. 5 puntos. Dentro del espacio del Kamui, el monstruo patata estaba ahora atrapado, indefenso. Aunque técnicamente no estaba destruido, el sistema ya había registrado el acto como una victoria. Una vez que algo era absorbido por el Kamui, estaba tan bien como derrotado. Lo que Shinji decidiera hacer con ello a partir de ese momento no importaba. Ya era suyo. Capítulo 4. Shinji, a decir verdad, pudo haber aniquilado al monstruo patata de un modo mucho más sencillo. Con el Kamui de su ojo izquierdo, habría destrozado a la criatura a distancia sin ningún esfuerzo. Hubiera sido un método limpio, veloz y sumamente conveniente. Sin embargo, ese enfoque tenía un inconveniente. Con tanta gente observando de lejos, cualquiera podría haber asumido erróneamente que Mumen Rider fue quien acabó con el monstruo. Si la asociación le daba el crédito a la persona equivocada, Shinji aún corría el riesgo de ser descalificado por inactividad. Para él, no se trataba de buscar la fama o el reconocimiento. Solo necesitaba que la asociación certificara que había realizado alguna acción heroica antes de que venciera su plazo. Por lo tanto, no tuvo más alternativa que asegurarse de que sus actos fueran claramente visibles. Tenía que derrotar al monstruo de una manera que la gente no pudiera pasar por alto. Pero incluso así, las cosas no salieron exactamente como lo había imaginado. ¿Y qué? ¿Qué acaba de pasar? Ese monstruo simplemente se desvaneció. ¿Sí? Se esfumó en el aire. Creí que estaba alucinando. No, yo también lo vi. Parece que fue absorbido por el ojo de ese tipo. Alcancé a ver algo, pero fue tan rápido que no pude entenderlo bien. Al menos algunas personas se habían percatado de lo que hizo. No importaba si la mayoría no lo entendía. Mientras unos pocos pudieran testificar que él había hecho desaparecer al monstruo, la Asociación de Héroes lo registraría como una actividad heroica oficial. ¿Tú también eres un héroe profesional? Mumen Rider se le acercó, con una expresión todavía de asombro. Era evidente que no había comprendido lo que había sucedido, solo que el monstruo se había desvanecido y Shinji se encontraba ahora en el lugar donde estaba. Sí. Te conozco. Eres Mumen Rider, ¿verdad? El número 1 de la clase C, respondió Shinji con una sonrisa despreocupada. Yo también soy un héroe de clase C, pero soy tu opuesto. Estoy en el último lugar del registro. El hombre frente a él se veía idéntico al del anime. Con su casco, armadura corporal, equipamiento verde, todo. ¿Estás en el último lugar? ¿En serio? Mumen Rider parecía visiblemente confundido. A pesar de que no había visto todo lo que ocurrió, sabía con certeza que Shinji se había encargado de la amenaza con una facilidad pasmosa. Alguien que pudiera derrotar a un monstruo en un abrir y cerrar de ojos no debería estar en la parte más baja de la clasificación. Esa clase de fuerza pertenecía, como mínimo, a un héroe de clase B. Acabo de unirme. Esta fue mi primera actividad heroica, Shinji explicó encogiéndose de hombros. Hasta ahora, no había hecho nada, por eso el sistema me puso al final. Mumen Rider asintió, empezando a entender. Ah, con razón. Bueno, no creo que te quedes ahí por mucho tiempo. Luego le dio a Shinji un sincero asentimiento. El monstruo ha sido neutralizado. Yo volveré a mi patrulla. Sin decir otra palabra, se alejó trotando para recuperar su bicicleta, ahora destrozada. Hasta luego. Shinji lo vio marcharse y, a pesar de lo breve que fue su encuentro, se encontró a sí mismo sintiendo respeto por Mumen Rider. A diferencia de Tiger de Tirantes, Mumen Rider no imponía su autoridad de forma agresiva. El tipo tenía agallas y era genuino. Después de eso, Shinji también se dio la vuelta para irse de la zona. Nadie a su alrededor notó nada extraño en él. Ni su forma de caminar ni la expresión de su rostro. Pero la verdad es que estaba sufriendo. Le palpitaba la cabeza y sentía dolores agudos en los ojos a intervalos. Haber utilizado el Kamui 2 veces en rápida sucesión definitivamente le había pasado factura. Tan pronto como encontró un lugar más tranquilo, abrió el panel del sistema. Puntos. 20. Había pasado de 0 a 20 puntos de golpe.
Por fin tenía algo con qué trabajar. Sin perder un instante, Shinji abrió la tienda de puntos y comenzó a gastar. Alerta. El anfitrión ha canjeado físico 10. 10 puntos deducidos. Puntos restantes. 10 alerta. El anfitrión ha canjeado células de Hashirama 1. 10 puntos deducidos. Puntos restantes. 0 físico más 10. Células de Hashirama más 1. Físico actual. 20. Células de Hashirama. 1. Aunque el físico cubría la fuerza, la velocidad y la resistencia, lo que más le intrigaba a Shinji eran las células de Hashirama. Esas células no solo mejoraban su cuerpo en general y su resistencia espiritual, sino que también optimizaban la regeneración e incluso ayudaban a restaurar el poder ocular y la energía mental. Con una sola unidad, su energía y la tensión ocular empezarían a recuperarse por sí solas. No tendría que preocuparse por quedarse ciego por abusar del Mangekyo Sharingan, siempre y cuando no lo usara sin descanso. Dicho esto, una sola unidad de células de Hashirama no era una cura milagrosa. Por ahora, los efectos eran sutiles. La energía y la visión se recuperarían, pero poco a poco. Aún así, era suficiente para aliviar el dolor, y como no planeaba saltar a otra pelea de inmediato, el ritmo lento no sería un problema. Sinceramente, obtener ese tipo de poder por solo 10 puntos era una locura. En el mundo de Naruto, Madara tuvo que arrancarle carne al propio Hashirama y cultivarla durante años para que pudiera ser utilizada para reconstruir el cuerpo de Obito. Shinji básicamente compró un atajo a través del sistema. Claro, si quería el mismo nivel de regeneración que Madara le dio a Obito, necesitaría un suministro mucho mayor, probablemente el equivalente a decenas, tal vez incluso cientos de puntos. La conclusión era clara. Necesitaba más puntos. Muchos más. Después de eso, Shinji regresó a la sucursal de la Asociación de Héroes de Z City para presentar un informe y asegurarse de que la sumisión del monstruo fuera registrada oficialmente. En la Asociación de Héroes, las clasificaciones se determinaban por los puntos de contribución acumulados, pero la fórmula exacta nunca fue revelada. Cada actividad tenía que pasar por una revisión formal. No bastaba con derrotar a un monstruo. Los héroes tenían que presentar informes, y en la mayoría de los casos, se requería la confirmación de testigos civiles para validar el suceso. Esto le recordó aquella infame situación de Saitama y King. Saitama destruía a los monstruos de un solo golpe y se marchaba sin decir una palabra. Mientras tanto, King casualmente se encontraba cerca cuando ocurría. Como los civiles habían visto a King en la zona, y él tenía una vieja cicatriz de un ataque de un monstruo, la gente asumía erróneamente que era él quien había derrotado a esos monstruos. Y como Saitama nunca se molestaba en informar de nada ni en corregir a nadie, el crédito siempre se lo llevaba King. Así fue como el tipo con cero capacidad de combate terminó siendo un héroe de clase S. Shinji no iba a dejar que eso le pasara a él. Presentó su informe. Ahora le tocaba al personal verificar el relato. Por suerte, Mumen Rider entró en el momento perfecto. ¿Tú también estás aquí? ¿Vienes a presentar tu informe? ¿Quieres que sea tu testigo? Al ver a Shinji en la recepción, Mumen Rider se acercó con su habitual energía. Eso sería de gran ayuda. De hecho, necesito un testigo. Shinji le dio un agradecido asentimiento. De acuerdo, entonces. Mumen Rider se dirigió inmediatamente al personal y dio un relato completo, confirmando que Shinji había derrotado al monstruo Patata. Dado que un civil ya había llamado para informar antes, la asociación tenía suficiente testimonio para concluir la verificación sin demora. Alerta. El anfitrión ha completado su primera actividad de héroe y ha resuelto la crisis de la eliminación. Recompensa. 10 puntos. Crisis evitada. Capítulo 5. Además de conservar su licencia de héroe, la posición de Shinji por fin había mejorado. Pasó de estar en el último lugar de la clase C al puesto 351. No era un gran salto, pero era un avance. Considerando que el monstruo Patata era solo una amenaza de nivel lobo, los puntos obtenidos por derrotarlo no lo harían ascender de forma meteórica en la clasificación. Así funcionaba el sistema. Las clasificaciones de los héroes no se basaban solo en la fuerza bruta. La asociación medía dos tipos de contribuciones, la social y la basada en la asociación. La contribución social abarcaba lo habitual: derrotar monstruos, detener criminales, ayudar a civiles. La contribución a la asociación incluía las misiones especiales encargadas por la propia asociación de héroes. Así, aunque alguien lograra una espectacular victoria, no significaría mucho si el nivel de amenaza era bajo. Cuanto mayor fuera la clasificación del enemigo, más puntos sumaría a tu rango.
Al menos ya no estoy en el fondo, murmuró Shinji, mirando el registro. Vi tu nombre, Shinji. Parece que todavía no tienes un alias de héroe, comentó Mumen Rider, echando un vistazo. Una vez que lleves un tiempo activo, te asignarán uno. Sí, solo espero que no sea algo ridículo, suspiró Shinji. Los alias eran un arma de doble filo. Técnicamente, se suponía que ayudaban a los civiles a recordar mejor a los héroes. Pero algunos funcionarios de la asociación claramente no se tomaban su trabajo en serio. Así fue como alguien como Saitama terminó con el nombre de Calvo con capa. Aunque podría haber sido peor, algunas almas desafortunadas terminaron en el no oficial club de las víctimas de nombres de héroe. Nombres como Borracho, Doctor Caballero Pervertido y Mega Pervertido quedaron grabados para siempre en el registro. Y en la percepción pública. Esos nombres atraían la burla y la confusión como moscas a la basura. Como Mumen Rider tenía aún un par de asuntos pendientes en la asociación, Shinji decidió volver a casa por su cuenta. El sol ya se estaba ocultando en el horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre Zeta City. Su estómago emitió un fuerte gruñido, recordándole que no había comido en todo el día. Era hora de comprar provisiones. Al meter la mano en el bolsillo, Shinji encontró una tarjeta metida en su abrigo. Debía ser otro regalo del sistema. Curioso, le preguntó mentalmente. Alerta. Esta tarjeta contiene un saldo de 100.000 yenes. Por favor, planifica tus gastos con sabiduría, anfitrión. 100.000 yenes no estaba nada mal. No era una cantidad para hacerse rico, pero sí sólida para una buena compra. Eso era alrededor de $650. Tendría que hacer que durara. Se detuvo en el supermercado más cercano y recorrió los pasillos en busca de ofertas y productos con descuento. Un par de bandejas de carne rebajada, un saco de arroz, algunas verduras, miso y huevos, nada ostentoso, pero suficiente para preparar una cena decente. Una vez fuera, Shinji se detuvo junto a las puertas automáticas y miró a su alrededor. No había nadie a la vista. Activó el Kamui con su ojo derecho, y la familiar sensación de distorsión espacial lo envolvió mientras desaparecía en la dimensión del Kamui. Dentro, el inquietante silencio del espacio lo recibió, junto con una patata muy agitada. El monstruo patata no se había quedado ahí ocioso. Al parecer, había intentado todas las formas de escape que se le ocurrieron, y todas habían fallado. Ahora solo se veía inquieto y exhausto, dando saltos ante las sombras y murmurando tonterías. Ah, es verdad. Tú sigues aquí. Shinji parpadeó, ya que se había olvidado momentáneamente de su cautivo. Tú. Gritó el monstruo, poniéndose de pie de un salto, claramente nervioso. Intentó abalanzarse, con la intención de embestirlo con toda su fuerza. Shinji no se inmutó. Te daré dos opciones, dijo casualmente. Una, vienes conmigo a la asociación de héroes y te entregas. 2, te quedas aquí y te pudres como una perra. El monstruo patata se detuvo a mitad de la embestida, con los ojos moviéndose de un lado a otro. No estaba seguro de si este tipo estaba mintiendo o hablaba muy en serio. Por supuesto, Shinji no tenía planes de mantener a la criatura encerrada para siempre. Con ambos ojos del Kamui en su arsenal, su acceso a la dimensión del Kamui era casi absoluto. De hecho, cualquiera que estuviera atrapado allí estaba esencialmente en su bolsillo. Podía invocarlo o despedirlo a voluntad. Esta dimensión no era solo para almacenar. Una de las características más increíbles del Kamui era la habilidad de Shinji para atravesar ataques, deslizando partes de su cuerpo en este espacio. Pero eso también significaba que su cuerpo real existía dentro del mundo del Kamui mientras lo hacía, lo que lo volvía vulnerable si alguien lograba entrar. Aún así, ese escenario era muy poco probable. No necesitaba recurrir a la prisión cuando la eliminación era siempre una opción. El monstruo seguía vivo en ese momento solo porque era más útil así. Él era igual que Saitama, reacio a matar casualmente a monstruos que no habían hecho daño a nadie. En el mundo de One Punch Man, en realidad no había muchas escenas que mostraran a los monstruos masacrando visiblemente a civiles. Tal vez el mangaka simplemente no quería dibujar ese tipo de cosas de forma explícita. De cualquier manera, la amenaza de Shinji había sido puramente psicológica. Y funcionó. El monstruo patata había perdido completamente los nervios. Después de intentar de todo para escapar y fallar, realmente creyó que este tipo podría mantenerlo atrapado aquí para siempre. Yo, me iré a entregar. No quiero quedarme encerrado aquí, murmuró el monstruo, rindiéndose casi al instante.
En comparación con permanecer en este espacio oscuro, extraño y aparentemente infinito lleno de pilares flotantes, ser encerrado en la instalación de contención especial de la Asociación de Héroes sonaba como unas vacaciones. Al menos los monstruos allí eran personas con las que podías hablar. Esto era como un confinamiento solitario en otra dimensión. Al ver que el monstruo cedía tan rápido, Shinji no se molestó en decir más. Lo teletransportó directamente a las instalaciones de detención de la Asociación de Héroes, dejando atrás a un guardia de seguridad muy aturdido. Con el trabajo hecho, Shinji se teletransportó de vuelta a casa. Justo cuando llegaba a su apartamento, Saitama subía por las escaleras. Se encontraron en el pasillo, casi chocando. Saitama llevaba una pequeña bolsa de plástico con solo brotes de frijol. Probablemente otra compra con descuento de una tienda de la esquina. Mientras tanto, Shinji llevaba los brazos llenos de comestibles, arroz, verduras, carne, todo para una comida de verdad. El contraste entre los dos era algo gracioso. Saitama miró las compras de Shinji con un destello de envidia, pero no era el tipo de persona que se quejaba o pedía limosna, y definitivamente no iba a usar la fuerza solo para conseguir comida. Pero antes de que pudiera pasar por su mente, Shinji habló con soltura. ¿No eres Saitama? Compré demasiada comida hoy. ¿Quieres venir a cenar? Oh, claro, respondió Saitama al instante, sin siquiera fingir dudar. Sonrió con esa expresión familiar, relajado, de alguna manera sencillo e insondablemente fuerte a la vez. Aunque solo tengo esta bolsa de brotes de frijol. Espero que no te importe. Está bien. De hecho, me gustan los brotes de frijol, dijo Shinji encogiéndose de hombros. Entonces aceptaré, respondió Saitama, entrando ya como si lo hubieran invitado un centenar de veces antes. Shinji dejó las bolsas de la compra en la encimera de la cocina y se arremangó. ¿Necesitas ayuda con algo? Preguntó Saitama, echando un vistazo. No hace falta. Siéntate y disfruta de un poco de té. De acuerdo. Asintió y se acomodó en la sala de estar, sirviéndose una taza como si ya fuera parte de la casa. Shinji se movía por la cocina con suave precisión. Antes de transmigrar, había vivido solo y cocinado para sí mismo durante años, así que no era un novato. Ahora, con la claridad visual y la concentración que le otorgaba el Mangekyou Sharingan, incluso las tareas más comunes se sentían amplificadas. El corte con el cuchillo se convirtió en arte. El sazonado tenía proporciones perfectas. El control del calor era instintivo. Mientras tanto, Saitama se recostaba en el sofá, bebiendo té y cambiando de canal. Captó un olor tenue que venía de la cocina y se animó. Huele bien, murmuró para sí mismo. Parece que mi nuevo vecino sabe cocinar, aunque me pregunto si será fuerte. Sinceramente, cuando escuchó por primera vez que alguien se había mudado al edificio, se quedó en shock. Todo el complejo había estado abandonado por años. Pero tal vez esto no era algo malo. Tal vez el destino por fin había decidido enviarle un cocinero decente para salvarlo de otra triste escena de brotes de frijol salteados. Además, dado que vivía aquí, Shinji debía ser una especie de luchador. Capítulo 6. Shinji sacó plato tras plato de la cocina, mientras Saitama rápidamente se levantó para ayudar. Una vez que todo estuvo ordenado sobre la mesa, se sentaron juntos y juntaron sus manos. Itadakimasu. Itadakimasu. Hablaron al unísono, sus voces se mezclaron de forma natural mientras realizaban el ritual habitual antes de la comida. A mitad de la cena, Saitama se echó hacia atrás y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que comí algo tan abundante. Los platos no eran elaborados. Curry de carne, cerdo salteado con pimientos verdes y huevos revueltos con cebollino de ajo. Comida casera sencilla, nada del otro mundo. Pero para alguien como Saitama, que había estado subsistiendo en la casi pobreza, esto era un verdadero festín. ¿En serio? Me alegro de que te gustara, dijo Shinji, sonriendo. Para ser honesto, pensé que te habías mudado aquí por la misma razón que yo, porque el alquiler y los servicios son increíblemente baratos. Pero no pareces tan arruinado. Saitama ladeó la cabeza, con la curiosidad evidente en sus ojos. Esta parte de la ciudad estaba prácticamente desierta. Aunque la infraestructura técnicamente todavía funcionaba, nadie venía a cobrar las tarifas. Había agua y electricidad, pero nunca llegaban facturas. La mayoría de la gente se mantenía alejada de la zona, y Saitama era uno de los pocos lo suficientemente valientes como para vivir allí. Shinji, un transmigrador, era un caso aún más raro. No te dejes engañar por las apariencias. Yo tampoco tengo mucho. Pero al menos aún puedo ganar algo, respondió Shinji con un leve movimiento de cabeza.
Como héroe profesional registrado en la Asociación de Héroes, Shinji recibía un sueldo. Sin embargo, el salario de los héroes de menor rango era tan mínimo que apenas cubría los gastos diarios. Te entiendo, amigo. Yo consigo trabajos de medio tiempo de vez en cuando estoy muy corto de dinero. Lo justo para mantenerme a flote, dijo Saitama casualmente, asumiendo que Shinji se refería a turnos en tiendas de conveniencia o algo por el estilo. Por otra parte, ser un héroe de bajo nivel era básicamente un trabajo de medio tiempo de todos modos. La cena por fin llegó a su fin. Ambos habían comido hasta quedar satisfechos. Saitama se levantó y le dio las gracias a Shinji de nuevo. No hay problema. Eres bienvenido cuando quieras, respondió Shinji con calidez. ¿De verdad? Eso es genial. Dijo Saitama sin dudarlo. La invitación era sincera, y no vio ninguna razón para rechazarla. Pero la próxima vez, intentaré traer algunos ingredientes y condimentos. Me siento raro apareciendo con las manos vacías. Con eso, Saitama regresó a su casa, llevándose consigo su bolsa de brotes de frijol sin tocar. Después de que se marchó, Shinji se sentó en el sofá, sumido en sus pensamientos. Basándose en la línea de tiempo actual, Saitama probablemente aún no se había unido a la Asociación de Héroes. Shinji no había visto su nombre ni el título calvo con capa en el registro. Aún así, no había duda de que este Saitama ya era el One Punch Man. Su cabeza ya estaba calva y su fuerza no tenía igual. En este mundo, él era el límite absoluto de poder. Y de alguna manera, Shinji había terminado viviendo justo al lado de él. Aún así, conociendo la personalidad de Saitama, no era del tipo que mataba fácilmente, ni a personas, ni siquiera a monstruos. Incluso cuando se enfrentaba a los peores villanos, Saitama no asestaba un golpe mortal a menos que fuera necesario. Eso lo convertía en el más fuerte, pero también en el menos probable de convertirse en un enemigo. La verdadera preocupación de Shinji no era Saitama, sino seres como Boros, el autoproclamado conquistador del universo, o Tornado, que nunca se contenía y no le importaban los daños colaterales. Todavía necesito volverme más fuerte, y rápido. Las palabras se deslizaron de la boca de Shinji mientras miraba al vacío. En ese momento, lo único en lo que podía confiar eran en sus habilidades de Kamui Dual, ya fuera atravesando el peligro o retirándose a su dimensión personal del Kamui. Pero él era un transmigrador. ¿Cómo podría estar satisfecho con la mera supervivencia? La autopreservación podría ser necesaria a corto plazo, pero nunca fue el objetivo final. No aspiraba a superar a Saitama, no había necesidad, ya que Saitama no era una verdadera amenaza, pero al menos, necesitaba volverse lo suficientemente fuerte como para mantenerse firme contra alguien como Boros. Alcanzar ese nivel de fuerza, sin embargo, era de todo menos sencillo. Por ahora, Shinji solo podía ir paso a paso, avanzando de manera constante con paciencia y esfuerzo. A la mañana siguiente, Shinji salió temprano a patrullar la zona residencial de Z City. Para algunos, esto podría haber parecido inútil, tal vez incluso un poco ingenuo, pero en realidad, era el enfoque más realista y efectivo a su disposición. No podía imitar a Saitama, que se sentaba a ver la televisión todos los días, esperando que las noticias anunciaran un ataque de un monstruo antes de entrar en acción. Las transmisiones solo cubrían grandes desastres, que por lo general comenzaban en el nivel de amenaza demonio. Las amenazas menores, las de la categoría lobo o tigre, rara vez se mencionaban. Saitama aún no se había dado cuenta de ese detalle, lo que explicaba por qué seguía pegado a la pantalla día tras día. Mientras patrullaba las tranquilas calles, Shinji se detuvo en una pequeña tienda de electrónica para comprar un teléfono. Era principalmente para estar al tanto y recibir alertas de la Asociación de Héroes. Para su sorpresa, los smartphones en este mundo no eran tan avanzados. La mayoría de los modelos seguían siendo teléfonos con tapa y botones físicos, y el concepto de las pantallas totalmente táctiles aún no se había popularizado. Aún así, no buscaba lujo. Solo necesitaba algo que funcionara. Después de familiarizarse con el teléfono y completar su registro en la Asociación de Héroes, por fin obtuvo acceso a su sistema de alertas en tiempo real. Ha aparecido un monstruo en el centro de Z City. Clasificación preliminar. Amenaza de nivel tigre. Héroes cercanos, por favor respondan de inmediato. Apenas había terminado la configuración cuando la primera alerta apareció. La ubicación era una que conocía bien, y con el Kamui, podía llegar allí al instante. Su Mangekyou Sharingan se encendió, y usando la habilidad de su ojo derecho, se teletransportó a la dimensión del Kamui. En un abrir y cerrar de ojos, volvió a la realidad, esta vez en las calles del distrito central de Z City.
Aunque la alerta no incluía coordenadas, Shinji se orientó rápidamente siguiendo el sonido de gritos a lo lejos. Mientras los civiles aterrorizados se alejaban asustados, él se movía en la dirección opuesta, corriendo directamente hacia el monstruo. Pronto, vio la amenaza. Era un escarabajo humanoide, con la parte superior del cuerpo completamente transformada, mientras que sus piernas mantenían una forma humana. Más precisamente, era un hombre escarabajo ciervo, con un exoesqueleto oscuro y un par de enormes mandíbulas que parecían capaces de cortar acero reforzado. Con una altura de más de 2 metros, el monstruo irradiaba dominio físico. ¡Ah! Un joven rubio se lanzó de repente contra la criatura, empuñando una barra de hierro y balanceándola con todas sus fuerzas. El ataque fue valiente, pero... ¡snap! Con un rápido movimiento de sus mandíbulas, el monstruo cortó la barra de un solo mordisco. ¿Qué? La expresión del joven se congeló, incrédulo. Las piernas le fallaron y cayó con fuerza al suelo, arrastrándose hacia atrás mientras el terror lo invadía. Con unas mandíbulas tan poderosas, cualquier humano atrapado entre ellas sería partido por la mitad sin resistencia. Este monstruo se ajustaba perfectamente a la clasificación de nivel tigre. Las amenazas de este nivel eran capaces de causar un gran número de víctimas si no se controlaban. Pero para Shinji, esto era solo una bolsa de puntos móvil. Derrotar a un monstruo de clase tigre le haría ganar bastantes más puntos que uno de clase lobo. Alerta. El anfitrión ha canjeado la hoja de noche carmesí. 10 puntos deducidos. Puntos restantes. 0. Shinji abrió la tienda del sistema y canjeó sus puntos por la hoja de noche carmesí. Pensó que había llegado el momento de usar un arma de verdad. Una elegante katana se materializó en su mano, su pulida hoja carmesí reflejaba la luz del sol como si estuviera ansiosa por entrar en combate. Sin perder otro segundo, se movió. Sus pies rozaron ligeramente el pavimento y su figura se desdibujó antes de reaparecer directamente frente al hombre escarabajo ciervo. La criatura parpadeó confundida, sin saber cómo este humano había cubierto la distancia tan rápido. Pero antes de que pudiera reaccionar, la hoja ya estaba en movimiento. Un destello rojo cruzó el aire, y el olor a sangre no tardó en seguirlo. Capítulo 7. Con una rápida estocada horizontal, Shinji cortó las piernas del hombre escarabajo ciervo. Inmediatamente había identificado el punto débil del monstruo, sus piernas, ya que eran las únicas partes de su cuerpo que no habían sufrido transformación. En comparación con el resto del caparazón endurecido de insecto, esos miembros humanos restantes eran claramente mucho más frágiles. Kekar. El monstruo solo se dio cuenta de que algo andaba mal cuando su cuerpo cayó de repente y un dolor agudo se apoderó de sus muslos superiores. ¿Qué? Mis piernas. Se lamentó el hombre escarabajo ciervo, agonizando. Ding. El anfitrión ha derrotado al monstruo de nivel tigre hombre escarabajo ciervo. Recompensa. 10 puntos. Ding. Primera derrota de un monstruo de nivel tigre. Recompensa extra. 10 puntos. Con un solo golpe, el sistema ya había declarado la victoria. Sin sus piernas, el monstruo ya no podía moverse eficazmente y había perdido por completo su capacidad de combate. Con los puntos asegurados y la amenaza neutralizada, Shinji había logrado lo que buscaba. Con indiferencia, sacudió la sangre de su hoja. El joven de pelo rubio, todavía sentado en el suelo, lo miraba con una asombrosa falta de palabras. Después de un momento, salió de su aturdimiento y preguntó rápidamente. «Eres un héroe profesional, ¿verdad?» «Sí, solo un novato cualquiera», respondió Shinji con calma. «Fuiste un poco imprudente hace un momento, pero tu valentía es impresionante. Solo intenta ser más precavido la próxima vez, amigo». «¿Sí?» «Tendré más cuidado», asintió el joven con seriedad. Shinji contactó entonces con la Asociación de Héroes y solicitó un equipo de limpieza para que se encargara del monstruo. El joven rubio parecía indeciso, claramente lidiando con algo en su interior. Una vez que Shinji terminó la llamada, el joven por fin habló. Yo también quiero ser un héroe. Pero alguien como yo, probablemente no tengo lo que se necesita, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Acabas de levantarte y proteger a otros sin dudar. Eso por sí solo ya te convierte en un héroe, Shinji sonrió, sin olvidar su discurso heroico. Incluso si otros te ven como un delincuente, eso no significa que no seas capaz de convertirte en un héroe. Ya había descubierto la fuente de la inseguridad del chico. Ese brillante cabello rubio lo decía todo. Al oír esas palabras, los ojos del joven se iluminaron. Una renovada chispa apareció en ellos. Ahora lo entiendo. Haré mi mejor esfuerzo.
Era claro que había encontrado su motivación de nuevo. Poco después, la unidad de respuesta de la Asociación de Héroes llegó y se llevó al hombre escarabajo siervo. Más tarde, la sucursal de la Asociación de Héroes de Zeta City revisó el informe de misión de Shinji y actualizó su registro de contribución oficial. Su rango en el registro de héroes subió una vez más. Esta vez, había lidiado con una amenaza de nivel tigre, lo que tenía mucho más peso que el incidente anterior de nivel lobo. Según los estándares de la asociación, un monstruo de nivel lobo tenía una amenaza similar a la de 3 héroes de clase C o un solo héroe de clase B, mientras que uno de nivel tigre equivalía a 5 héroes de clase B o incluso a un héroe de clase A como Shinji había derrotado a un monstruo de nivel tigre él solo, en términos de fuerza de combate pura, ya estaba calificado para la clase A. Pero las clasificaciones no se determinaban solo por el poder, seguían estando muy influenciadas por el total de las contribuciones. Así que, la nueva clasificación de Shinji se fijó en la clase C, rango 2. Entonces eso significa, si puedo retar y derrotar al número 1 de la clase C, seré ascendido a la clase B. Mientras miraba el registro de héroes actualizado en el sitio web oficial de la Asociación de Héroes, una leve sensación de satisfacción se apoderó de él. El sistema de ascensos de la asociación era rígido, los héroes de clase C tenían que alcanzar primero la cima de su clase antes de poder optar a un ascenso. Pero el ascenso no era automático. Una vez que un héroe alcanzaba el número 1 en la clase C, podía elegir entre ascender a la clase B o quedarse donde estaba. Esto daba lugar a algunas dinámicas extrañas. Por ejemplo, los héroes más fuertes de la clase B eran a veces más fuertes que muchos héroes de la clase A. Fubuki y Sweet Mask eran ejemplos perfectos de ese desequilibrio. Fubuki, ocupando el puesto número 1 en la clase B, superaba claramente la capacidad de combate de la mayoría de los héroes de la clase A, mientras que Ama y Mask, en la cima de la clase A, era innegablemente más fuerte que varios héroes de la clase S. Esto creaba un dilema para los ambiciosos héroes de clase B ya que solo podían ascender si derrotaban a Fubuki o a Ama y Mask, lo que era más fácil de decir que de hacer. El fracaso significaba quedarse estancado indefinidamente, y eso podía ser profundamente frustrante. Ahora que Shinji había ascendido al rango 2 de la clase C, era elegible para retar al héroe de mayor clasificación. Subir rápidamente de rango era lo que más le convenía, sobre todo porque cada ascenso activaba la función de recompensa del sistema. Sin pensárselo dos veces, se dirigió a la sucursal de la Asociación de Héroes y presentó un desafío formal contra el actual número 1 de la clase C. Shinji, sigues siendo un novato sin un alias de héroe oficial. ¿Estás seguro de que quieres retar al número 1 de la clase C, Mumen Rider? La confirmación vino de una joven de piel oscura que actuaba como oficial de revisión. Estoy seguro, dijo Shinji con un gesto de cabeza. Aunque su oponente era Mumen Rider, sabía que este era un paso necesario si quería entrar en la clase B. Entendido. Nos pondremos en contacto con Mumen Rider ahora. Por favor, espera en el salón. No mucho después, Mumen Rider llegó a toda velocidad, habiendo pedaleado por toda la ciudad en cuanto se enteró del desafío. Su fuerza podría ser limitada, pero su resistencia era notable. Incluso después de sprintar en bicicleta, ni siquiera estaba sin aliento. Shinji. He oído que has subido al rango 2 y quieres retarme para un ascenso a la clase B, gritó Mumen Rider al entrar, localizándolo con facilidad. Así es, respondió Shinji con calma. Entonces hagámoslo. Estoy listo. Solo derríbame cuando quieras. En ese momento, Mumen Rider parecía ansioso por ser derrotado. Desde que se había convertido en el número 1 de la clase C, todos los héroes que aspiraban a ascender a la clase B tenían que pasar por él. Hacía tiempo que había aceptado este papel. Conocía sus propias limitaciones y no deseaba obstaculizar el avance de nadie. A diferencia de Fubuki Yama y Mask, que tenían sus propias motivaciones personales, Mumen Rider se mantuvo en la cima de la clase C porque sinceramente creía que no estaba calificado para unirse a la clase B. Fubuki Yama y Mask, por su parte, mantenían sus rangos por razones diferentes. Ama y Mask en particular se había encargado de custodiar la entrada a la clase S, donde los peligros aumentaban drásticamente. No quería que los héroes que no estuvieran preparados para enfrentar esas amenazas mortales sufrieran muertes sin sentido. También tenía normas estrictas sobre quién era moralmente digno de unirse a la clase S, creyendo que las personas con un carácter cuestionable no tenían cabida entre la élite. De acuerdo, dijo Shinji en voz baja, decidiendo que sería cuidadoso con Mumen Rider. Siguiendo las instrucciones de la oficial de revisión, Shinji y Mumen Rider se dirigieron a una gran arena de entrenamiento reservada para sesiones de combate entre héroes.
La oficial serviría como árbitro. ¿Ambos participantes listos? Entonces que comience el combate. Tan pronto como se pronunciaron las palabras, Moomin Rider se lanzó hacia adelante en su bicicleta. Aunque era consciente de que no podía ganar, aún así encaró el combate con total seriedad. Para él, se trataba de dignidad y espíritu. Sin embargo, en la visión mejorada por el Sharingan de Shinji, la carrera a gran velocidad de Moomin Rider parecía lenta y predecible. Con una precisión sin esfuerzo, lo esquivó y lo volteó de la bicicleta. Moomin Rider salió volando por los aires y se estrelló contra el suelo, aterrizando de espaldas. Sin dudarlo, levantó una bandera blanca en señal de rendición. Alerta. El anfitrión ha derrotado al héroe de clase C Moomin Rider. Recompensa. 3 puntos. Capítulo 8. Dado que la capacidad de combate de Moomin Rider era incluso inferior a la de un monstruo promedio de nivel lobo, Shinji solo recibió 3 puntos por derrotarlo. La notificación del sistema no lo sorprendió por la baja recompensa, sino porque confirmaba algo nuevo. Derrotar a otros héroes también podía dar puntos. Hasta ahora, había asumido que solo los monstruos generarían recompensas del sistema. Solo ahora se hizo evidente que las batallas de héroes también contaban. Definitivamente fue un descubrimiento bienvenido. Abrió nuevos caminos para ganar puntos, añadiendo flexibilidad a su crecimiento. Victoria confirmada. El desafío de Shinji es un éxito, anunció la oficial de revisión. ¿Estás bien, amigo? Shinji se acercó de inmediato para ver cómo estaba Moomin Rider. Estoy bien, de verdad. No me he lastimado en absoluto, dijo Moomin Rider mientras le restaba importancia a la preocupación. Se puso de pie rápidamente, sin mostrar ninguna señal de dolor o tensión. Eso no era nada sorprendente. Este era el mismo hombre que había recibido golpes del Rey del Mar Profundo y aún así había conseguido recuperarse. Su resistencia era legendaria, aunque su fuerza no lo fuera. Me alegra oírlo, dijo Shinji con un asentimiento, por fin tranquilo. Muy bien, Shinji, continuó la oficial de revisión, mañana, por favor, preséntate en la sucursal de Z para tu entrevista de ascenso. En ese momento, tendrás la opción de ascender a la clase B o de ocupar el puesto de Moomin Rider como el número 1 de la clase C. Entendido. Shinji asintió claramente en respuesta. Pero justo en ese momento, una voz poco amistosa interrumpió. Esperen, esperen. ¿No es esto simplemente hacer trampa? ¿Este tipo está realmente calificado para ser un héroe de clase B? Esa irritante voz no pertenecía a otro que a Tiger de Tirantes. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. De pie a su lado había un hombre corpulento que también llevaba una camiseta de Tirantes. Agujero negro de Tirantes, el hermano mayor de Tiger y un héroe de clase B registrado. Detrás de ellos venían varios más, todos aparentemente convocados por el ejército de Tirantes para respaldarlos. Tiger de Tirantes, agujero negro de Tirantes, dijo la oficial de revisión en un tono plano, con una expresión ilegible. Aunque no estén de acuerdo, no tienen ninguna autoridad para interferir en el sistema de ascensos de la asociación. Oh no, ni se nos ocurriría interferir, respondió Tiger de Tirantes con una sonrisa engreída y satisfecha. Solo estamos aquí para asegurarnos de que este tramposo sea desenmascarado. Para cuando se lleve a cabo la entrevista, el comité de revisión ya sabrá con qué tipo de fraude están lidiando. Después de eso, tomarán la decisión correcta. La oficial de revisión se quedó en silencio. Claramente desaprobaba lo que estaban haciendo, pero técnicamente, el ejército de Tirantes no estaba rompiendo ninguna regla. No podía mostrar favoritismo hacia Shinji, por muy desagradables que fueran sus tácticas. ¿Cómo podría Shinji estar haciendo trampa? Su fuerza y sus logros justifican plenamente un ascenso a la clase B. Moomin Rider, que había estado en silencio hasta ese momento, por fin habló en su defensa. ¿De verdad? ¿Tú, Moomin Rider? Tiger de Tirantes se burló de él. No tienes derecho a hablar aquí. Solo terminaste como el número 1 de la clase C gracias a unas cuantas victorias afortunadas. Todo el mundo lo sabe. Sus palabras estaban llenas de desprecio, y la mirada que le dio a Moomin Rider era de absoluto desdén. Todos sabían que, en términos de fuerza de combate, Moomin Rider apenas calificaba como un héroe de clase C. Lo que lo mantenía a flote era su incesante dedicación. Patrullas diarias, incansables deberes cívicos y un inquebrantable sentido de la justicia. Pero para Tiger de Tirantes, nada de eso importaba. Lo veía todo como una broma. La idea de que alguien pudiera encabezar la clasificación de la clase C solo por ser una buena persona le molestaba. En comparación, Tiger de Tirantes se consideraba un verdadero héroe.
Y sin embargo, mirando la clasificación ahora, había bajado al séptimo puesto. El repentino salto de Shinji al segundo lugar lo había empujado un puesto más abajo. Peor aún, Shinji lo había humillado en público no hace mucho tiempo. Ese insulto aún le quemaba. Esta vez, había arrastrado a su hermano mayor, agujero negro de tirantes, específicamente para causar problemas. Con su hermano mayor detrás de él, Tiger de tirantes se volvió aún más arrogante. Shinji. Solo llevas 7 días siendo un héroe, y durante los primeros 5, no hiciste nada. Estabas en el último lugar y casi te expulsan. Gritó, señalando con el dedo la cara de Shinji. Así que explícame esto. ¿Cómo demonios saltaste del último lugar al rango 2 de la clase C en solo un par de días? Si eso no es hacer trampa, entonces ¿qué es? ¿Verdad, todos? Mientras seguía lanzando acusaciones, agitó a la multitud que los rodeaba. Era obvio que las personas que había traído estaban allí solo para presionar. Extras destinados a sacudir a la oficial de revisión y humillar públicamente a Shinji. No eran seguidores leales. Eran héroes de bajo rango a los que se les habían prometido pequeños favores u oportunistas que simplemente buscaban drama. Ahora que lo mencionas, sí, eso es raro. Un día está a punto de ser eliminado, y al siguiente está listo para la clase B. Yo pensé lo mismo. Esa clase de velocidad de ascenso simplemente no ocurre. Los héroes fuertes suelen empezar en la clase B o a nada más terminar las pruebas. Esto de verdad huele a trampa. Si la asociación lo deja pasar, es injusto para el resto de nosotros. Sí, al diablo con Shinji, eso sonó muy mal. Con los murmullos de acuerdo extendiéndose, Tiger de tirantes asintió con una sonrisa de suficiencia. Esto es una calumnia. No puedes simplemente lanzar acusaciones sin pruebas. Dijo Mumen Rider, dando un paso al frente sin rastro de miedo, incluso frente al ejército de tirantes. Te dije que cerrarás el pico. ¿Quieres que te saque los dientes? Tiger de tirantes levantó un grueso puño de forma amenazante. Pero Mumen Rider se había enfrentado al rey del mar profundo y ni siquiera parpadeó. ¿Por qué se dejaría intimidar por un matón ruidoso? Sus ojos permanecieron fijos, clavados en Tiger de tirantes con un desprecio abierto por el infantil espectáculo. Shinji. ¿Qué pasa? Te has quedado callado. ¿Te sientes culpable, tramposo? Agujero negro de tirantes por fin habló, con los brazos cruzados y la voz cargada de amenaza. Su presencia era abrumadora, y para los demás que observaban, parecía que Shinji estaba siendo aplastado por un peso invisible. Pero Shinji por fin rompió su silencio, con voz tranquila y ojos fríos, tratando la escena a su alrededor como si no fuera más que ruido de fondo. Si así es como quieren jugar, entonces los aplastaré a ambos. Eso debería aclarar las cosas, ¿verdad? Su voz era suave, casi despreocupada. ¿Eh? ¿Crees que puedes aplastarme a mí, Tiger de tirantes? Tiger se burló como si acabara de oír algo hilarante. No soy una broma como Mumen Rider. Tengo el poder de un héroe de clase A, solo estoy atascado en la clase C por mala suerte. Shinji ni siquiera reconoció la fanfarronada. Su mirada se agudizó un poco, y dijo con una frialdad definitiva. Lo siento, me refería a los dos. Vengan juntos. Capítulo 9. Era casi mediodía y Shinji todavía tenía que llegar a casa para preparar el almuerzo. Pensó que acabar con los dos a la vez sería más rápido y también le daría algunos puntos. Su tranquila confianza hizo que Tiger de tirantes y agujero negro de tirantes se quedaran congelados por un segundo. ¿Estás tratando de ser gracioso ahora mismo? Agujero negro de tirantes miró a Shinji como si fuera un completo tonto. ¿De dónde sacas la confianza para retarnos a mi hermano y a mí al mismo tiempo? Uno del ejército de tirantes se recuperó primero y dejó escapar un bufido despectivo. Esto es una locura. Aunque todo eso de la fuerza de clase A sea solo publicidad, sigue siendo un héroe legítimo del top 10 de la clase C y su hermano es de verdad de la clase B. Exacto. Puede que Shinji ni siquiera sea capaz de vencer a uno de ellos. Vamos, solo venció a Mumen Rider, y ese tipo es demasiado débil para contar. No prueba nada. Es un cabeza caliente, eso es todo. Los jóvenes siempre se hacen los duros, pero está a punto de morder el polvo. La multitud tampoco estaba convencida. Al igual que los hermanos, la mayoría pensó que Shinji había perdido la cabeza. Incluso Mumen Rider empezó a sentirse incómodo. Shinji, ¿de verdad vas a hacer esto? Enfrentarte a los dos es peligroso. Sabía que Shinji era fuerte, pero este no era un monstruo cualquiera. El ejército de tirantes eran luchadores experimentados. 2 contra 1 era un riesgo serio, especialmente con agujero negro de tirantes, un veterano héroe de clase B. Estaré bien.
No te preocupes, respondió Shinji con una sonrisa despreocupada. Está bien, entonces. Mumen Rider solo podía esperar que Shinji saliera victorioso. Ya basta de hablar. Terminemos con esto. Tengo prisa. La mirada de Shinji se agudizó al fijarse en el ejército de tirantes. ¿Crees que te tengo miedo? Vamos, ataca. Tijer de tirantes se lanzó hacia adelante, completamente encendido. Puede que Shinji lo hubiera inquietado antes, pero ahora estaba seguro de que solo había sido una casualidad. No te pongas a llorar cuando te aplastemos, chico. Tú te lo buscaste, añadió Agujero Negro de Tirantes con una risa sombría. Hablas demasiado. La paciencia de Shinji ya se estaba agotando. Actuando con tanta suficiencia. Te enseñaré a respetar. Agujero Negro de Tirantes por fin perdió la calma y lanzó un fuerte puñetazo a Shinji. Esperen. La oficial de revisión, que todavía estaba cerca, levantó la voz. Actuaré como árbitro de nuevo. Ambas partes, sigan el protocolo del combate. Sí, apúrate ya. Tijer de Tirantes parecía que no podía esperar para machacar a Shinji contra el suelo. Empiecen. En el momento en que el árbitro dio la señal de inicio, ambos hermanos se abalanzaron sobre Shinji. Su estilo de lucha era pura fuerza bruta. Cuerpos voluminosos, músculos apilados y un impulso imparable. Tijer de Tirantes medía 190 centímetros y pesaba 102 kilogramos. Agujero Negro de Tirantes era aún más grande, con una altura de 220 centímetros y una masa corporal de 143 kilogramos. Solo la fuerza de su agarre alcanzaba la monstruosa cifra de 200 kilogramos. Físicamente, estaban muy por encima de la media. Pero, contra Shinji, aún no era suficiente. Su carisma de protagonista tenía un modo. El anfitrión ha canjeado físico más 23. 23 puntos deducidos. Saldo actual. 0 físico más 23. Físico. 43. En un instante, el poder físico de Shinji se disparó. Su fuerza superaba ahora 4 veces la de un adulto promedio. Frente a los dos, Shinji no tenía planes de usar ninguno de sus poderes del Kamui. Los derrotaría usando nada más que combate cuerpo a cuerpo. Con solo la intuición básica que le otorgaba su Mangekyo Sharingan, aún podría dominar a estos dos cabezas de músculo sin sudar. Para él, su ataque era lento, sus movimientos risiblemente fáciles de leer. Cada puñetazo que lanzaban ya estaba previsto antes de que comenzara. Esa era la verdadera fuerza de su destreza visual. La capacidad de leer y anticipar cada movimiento basándose en sutiles señales como la tensión muscular o el ángulo de sus cuerpos. La misma habilidad que permitía la réplica de ninjutsu no era magia, solo una observación impecable. Tijer de Tirantes y Agujero Negro de Tirantes lo atacaron por ambos flancos, pero Shinji se deslizó entre los huecos como la niebla, con una expresión inmóvil y tranquila. Por otro lado, los hermanos ya empezaban a respirar con dificultad. Las peleas a corta distancia agotaban la resistencia rápidamente, y fallar golpe tras golpe solo lo empeoraba. Esperen un segundo, se están divirtiendo con ellos, ¿verdad? Demasiado rápido. Shinji está esquivando como un fantasma, ni siquiera pueden tocarlo. Quizás solo es rápido, no fuerte. Podría ser eso. Si no puede golpear, la cosa se reducirá a quien se queda sin energía primero. La multitud murmuraba con incredulidad, observando cómo Shinji se movía a través de los ataques con fluidez y gracia. Cuanto más se alargaba la pelea, más frenéticos se volvían los hermanos. Sus puñetazos perdían coordinación, volviéndose salvajes y desesperados, y su resistencia se consumía con cada movimiento inútil. Pronto, Tijer de Tirantes apenas podía mantener los brazos en alto para defenderse. Maldita sea. Lo único que haces es esquivar, cobarde. Rugió, jadeando entre pesadas respiraciones mientras intentaba ganar tiempo. La voz de Shinji fue baja y firme. Parece que ya terminaron de balancearse. Es mi turno. Sus ojos se agudizaron. Cuando Agujero Negro de Tirantes se lanzó con un potente puñetazo, Shinji simplemente inclinó la cabeza. El golpe pasó a su lado sin hacerle daño. En el mismo momento, su rodilla se disparó hacia arriba con una fuerza explosiva y se estrelló contra el abdomen de Agujero Negro. ¡Uk! El golpe lo dobló al instante, enviándolo al suelo, acurrucado y jadeando de agonía. Su cara se retorció de dolor puro. No fue solo la fuerza lo que lo derribó, fue la ubicación. Su hígado se había roto. En la lucha profesional, un golpe en el hígado no solo era dañino, era paralizante. El dolor se extendía por todo el cuerpo, haciendo casi imposible recuperarse o moverse. El anfitrión ha derrotado al héroe de clase B Agujero Negro de Tirantes. Recompensa. 8 puntos. Hermano mayor.
Tijer de tirantes gritó de pánico mientras su hermano yacía temblando en el suelo. Pero antes de que pudiera siquiera reaccionar. ¡Crack! Un destello de oscuridad se estrelló en su visión. Su cabeza dio vueltas. Lo último que vio fue el puño de Shinji. Entonces todo se puso negro. El anfitrión ha derrotado al héroe de clase C Tijer de tirantes. Recompensa. 4 puntos. Los hermanos de tirantes habían sido destruidos en segundos. Un silencio cayó como un manto sobre la sala. Todos se quedaron mirando la escena, completamente atónitos. Victoria confirmada. Felicidades, Shinji. La voz de la examinadora rompió la calma, anunciando tranquilamente el resultado. Solo entonces la multitud pareció volver a la realidad. Especialmente aquellos que se habían burlado de Shinji antes. Ahora sus caras se ponían rojas de vergüenza, y algunos se marcharon discretamente de la sala sin decir una palabra, incapaces de soportar la vergüenza. Capítulo 10. ¿De verdad vi eso? Tijer de tirantes y agujero negro de tirantes perdieron así como así. Fueron aplastados por completo. Los hermanos de tirantes ni siquiera tuvieron la oportunidad de defenderse. Esto es malo. De verdad lo subestimamos. ¿Y si ahora nos guarda rencor? Punto. Tras un largo silencio, la multitud estalló en murmullos de incredulidad. ¡Increíble! Incluso un héroe de clase B como agujero negro de tirantes no tuvo ninguna posibilidad. Incluso Mumen Rider parecía visiblemente conmocionado. Por eso te dije que no te preocuparas por mí, dijo Shinji con calma. Tenías razón. Le di demasiadas vueltas, admitió Mumen Rider, rascándose la cabeza con incomodidad. Ya no hay nada más que hacer aquí, así que me voy, dijo Shinji mientras se daba la vuelta y se alejaba. Tijer de tirantes y agujero negro de tirantes seguían tirados en el suelo, y el que quisiera lidiar con ellos era libre de hacerlo. El refrigerador todavía tenía suficientes ingredientes, así que Shinji no se molestó en ir de compras. Tan pronto como cruzó la puerta, Saitama apareció como si fuera un reloj. ¿Qué hay de almuerzo hoy? ¿Queda algo de carne? Preguntó Saitama. En estos días, comer carne, especialmente carne de res, se había convertido en un lujo para él, y todavía pensaba en ese delicioso curry de carne de la noche anterior. Todavía queda la mitad de ayer. Saltearé el resto en un momento, respondió Shinji. Bien. Te lo dejo a ti entonces, dijo Saitama. Esta vez, incluso había traído todos los ingredientes y condimentos que le sobraban de su casa, planeando claramente cocinar junto a Shinji. Media hora después, los dos estaban sentados en la mesa almorzando, charlando de forma casual mientras comían. ¿No se rumorea que esta zona tiene muchos monstruos fuertes? ¿No tienes miedo? Preguntó Saitama a mitad de un bocado. Aunque él había descartado esos rumores hacía mucho tiempo, después de haber vivido aquí por un tiempo y solo encontrarse con debiluchos a los que podía derrotar con un puñetazo, el resto del mundo seguía creyendo en ellos. Hasta ahora, nunca había tenido un vecino. Y no solo un vecino cualquiera, sino uno que lo dejaba aprovecharse de su comida. No está tan mal. Soy un héroe, después de todo. Si le tengo miedo a los monstruos, entonces no estoy haciendo bien mi trabajo, respondió Shinji con naturalidad. Ah, ¿sí? ¿Tú también eres un héroe? ¡Qué casualidad tan loca! Yo también soy un héroe, solo por diversión. No solo vecinos, sino también colegas, ¿eh? Ja ja ja, dijo Saitama con una sonrisa. Héroe era su palabra favorita, y lo iluminaba cada vez que la decía. Debes ser muy fuerte entonces. Parece que vivías aquí incluso antes de que yo me mudara. Esos monstruos poderosos no deben haber tenido ninguna oportunidad contra ti, dijo Shinji de forma casual. Bueno, estoy bien, supongo, Saitama respondió humildemente, restándole importancia. Honestamente, esos rumores son falsos. No hay monstruos fuertes por aquí. Solo un montón de debiluchos a los que puedes derrotar sin esforzarte. Así que no te preocupes por la seguridad de este lugar. Sí, claro. Shinji casi se rió. No era que los monstruos fueran débiles, era solo que Saitama era absurdamente fuerte. Pero no podía dejar que eso se notara. Tenía que fingir no saber nada sobre el verdadero poder de Saitama o podría levantar sospechas. Esa tarde, Shinji salió de nuevo y comenzó a realizar saltos ciegos usando su espacio del Kamui. La forma en que funcionaba su teletransportación era que tenía que moverse del punto A la dimensión del Kamui, y luego emerger en el punto B. El truco era que, si el punto B era un lugar que no había visitado antes, no podía aterrizar allí con precisión. No era como introducir coordenadas en un GPS y aparecer instantáneamente donde quería. Si quería ir a algún lugar desconocido, la única opción era usar la teletransportación ciega. Pero el destino...
Eso era completamente al azar. Aún así, eso no hacía que la técnica fuera inútil. Por ejemplo, si se teletransportaba al azar a la ciudad a partir de ese momento podía teletransportarse allí con una precisión milimétrica. Era exactamente como desbloquear puntos de viaje rápido en un juego. Así que ahora, Shinji estaba activando nodos de teletransportación al azar por todas las ciudades. Alerta. El anfitrión ha llegado a la ciudad y por primera vez. Recompensa. 2 puntos. Cuando aterrizó del primer salto ciego, no tenía idea de dónde estaba. Afortunadamente, el sistema lo actualizó al instante. En el mundo de One Punch Man, había más de 20 ciudades, cada una con una letra de la A a la Z. Por lo general, las ciudades con letras adyacentes también estaban ubicadas cerca una de la otra. La ciudad I, por ejemplo, limitaba con la ciudad Z. Pero espera, ¿también estaba ganando puntos por esto? Eso lo animó. Sin dudarlo, Shinji volvió al espacio del Kamui y comenzó a hacer saltos ciegos de nuevo. Siguiente parada. Alerta. El anfitrión ha llegado a la ciudad G por primera vez. Recompensa. 2 puntos. Alerta. El anfitrión ha llegado a la ciudad H por primera vez. Recompensa. 2 puntos. En un momento dado, Shinji casi se mata. Accidentalmente se teletransportó a la boca de un volcán activo. Debajo de él había un burbujeante mar de lava fundida. Apenas logró reaccionar a tiempo y saltó de nuevo al espacio del Kamui, escapando con su vida. Después de varios saltos ciegos más, su energía mental estaba casi agotada. Y eso con su estadística de resistencia ya en 43. Si esto hubiera sido cuando recién obtuvo el sistema, solo unos pocos saltos lo habrían dejado inconsciente. Puntos. 22. Shinji echó un vistazo a su panel del sistema. Con 22 puntos disponibles en ese momento, era hora de subir de nivel. Alerta. El anfitrión ha canjeado resistencia más 12. 12 puntos deducidos. Puntos restantes. 10. Alerta. El anfitrión ha canjeado células de Hashirama 1. 10 puntos deducidos. Puntos restantes. 0. Resistencia más 12. Células de Hashirama más 1. Resistencia. 55. Células de Hashirama. 2. En ese momento, la estrategia de Shinji era dar prioridad a la resistencia, manteniendo las células de Hashirama como un enfoque secundario. No es que hubiera algo más en la lista por lo que pudiera intercambiar todavía. Una vez decidido, se fue a casa a descansar. Mañana, planeaba continuar con su rutina de saltos ciegos por las ciudades. A la mañana siguiente, antes de ir a explorar a ciegas y a conseguir más puntos, había algo importante que tenía que atender primero. La entrevista de la Asociación de Héroes. La evaluación estaba programada en la sucursal de Zeta City, donde varios miembros del comité llevarían a cabo lo que llamaban la conferencia de examen. El personal escoltó a Shinji a una sala amplia y vacía. El espacio era simple y estéril, sin nada en las paredes y sin decoraciones que suavizaran el ambiente. Junto a él había una silla, y frente a ella una mesa larga donde estaban sentados 4 evaluadores en trajes. Entre ellos estaba la mujer de piel oscura que había visto el día anterior. Antes que nada, felicidades por convertirte en el héroe número 1 de la clase C, dijo el hombre del centro. A continuación, sobre tu nombre en clave de héroe, la sede ya ha ideado uno para ti. Hizo una pausa y luego añadió. Hombre ojos rojos. Shinji casi se desmaya en ese mismo instante. El nombre lo tomó completamente desprevenido. ¿De verdad no se les pudo ocurrir algo mejor? Preferiría morir 1000 veces más después de ser golpeado por Tatsumaki que usar ese nombre. Este era su peor escenario, y había sucedido exactamente como temía. Claramente, las personas a cargo de los nombres estaban usando los dedos de los pies en lugar del cerebro. Por favor, no, dijo Shinji, ya sudando. ¿Puedo solicitar un cambio? ¿No está satisfecho? Preguntó el hombre del traje con calma. Aún no se ha finalizado oficialmente, así que puedes solicitar un cambio. Sin embargo, una vez que se confirme, se vuelve permanente. Entonces me gustaría solicitar Kamui como mi nombre de héroe, dijo Shinji sin dudar.